Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Por la 550 más o menos. Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Sobre quién? Versículo 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su ¿qué? Sobre ti será vista su ¿qué? A su nombre. Amén. Hoy Dios nos trae esta palabra, hermanos y hermanas, y nos vamos a enfocar en el versículo 1. Hay principios espirituales que Dios ministra al pueblo. Porque mire lo que dice el versículo 2: porque he aquí que ¿quién va a cubrir la tierra? ¿Y oscuridad sobre qué? Hermanos y hermanas, si pensábamos que el 2023 iba a ser mejor, ¿a dónde ha regresado el mundo? ¿A dónde regresaron las naciones? Con vacuna es trágico los resultados en la mundanalidad. El año 2023, como les había comentado, es un tiempo difícil para el mundo. Y como dice en el versículo 2, tinieblas van a cubrir nuevamente la tierra. Si el COVID pareció trágico, va a venir algo tremendo. La gente no quiere saber de Dios. Diosito, ayúdame, la vacuna, salió la vacuna, ¿dónde está? El mundo se deleita en el mundo y nada quiere saber de Dios. Pero los cristianos tenemos promesa. Y los cristianos tenemos la presencia de Dios, que muchas veces viene a nosotros tiempos difíciles, es verdad, pero aún ese tiempo difícil en el que nos sentimos caídos, Dios lo usa para nuestro bien. Y llévese esto siempre con usted, mis hermanos, que mientras el diablo más palo nos da, es porque bien estamos haciendo las cosas. ¿A quién ladra el perro? ¿Al que está escondido en una casa o al que camina sin importarle cuánto perro hay en la calle? Igual hace el diablo. Va a ponerle resistencia, va a usar personas, tiempos, circunstancias, dolor, enfermedad, situaciones difíciles, para que usted no haga lo que dice Isaías 60, versículo 1, que usted esté de pie y resplandezca. Al diablo y al infierno le interesa levantarse en su contra para que usted viva caído, afligido, abatido, sin sentido, sin rumbo y sin esperanza. Porque Dios no le quiere ver caído. ¿Quién nos rescató de nuestro pecado? ¿Quién nos ha rescatado de nuestra perdición? Es Dios. Pero como cristianos, para estar fuertes y firmes para los años postreros que vienen, que van a ser cubierta la tierra nuevamente por tinieblas y oscuridad sobre las naciones, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, juicio. Y Dios, en su misericordia por el clamor de un pueblo cristiano, permitió el desarrollo de vacunas, pero el pueblo se alocó. Y Dios quiere un pueblo de pie.
Dios quiere un pueblo firme. ¿Usted se ha preguntado por qué tanto sufrimiento, dolor a veces? ¿Usted se ha preguntado y dicho, Señor, por qué a mí? Ya no avanzo, ya no resisto, parece que está peor la situación, no hay cambio. Pero Isaías 61 le dice, levántate. Y el primer principio espiritual de fe es este: levántate. Uno escoge seguir caído en el pecado que estaba, uno escoge seguir caído emocional, psicológicamente, o uno escoge con la palabra de Dios levantarse de donde estaba caído. ¿Qué implica estar caído? Derrotado. ¿Qué más siente usted cuando está caído? Sin fuerzas, desanimado, desalentado, decepcionado. ¿Alguna vez se ha decepcionado de su propia fe? Parece que no creo lo suficiente, que nada está cambiando. Confundido. ¿Será o no será? ¿Sigo en fe, no sigo en fe? Pero aquí la Biblia, cuando Dios habla por medio del profeta Isaías, muchas veces no necesitamos estar caídos físicamente, estamos caídos emocionalmente, tristes, desconsolados, con un corazón quebrantado, un corazón que ya no siente el querer latir para vivir, un corazón que ya no siente propósito para seguir. Estamos a veces caídos psicológicamente, pensando, ¿por qué mi vida es así? ¿Será un castigo de Dios? ¿Por qué tendré mala suerte? Aun cuando somos cristianos, a veces hablamos de suerte. ¿Qué suerte que tienen esos, no? ¿Qué suerte? ¿Cómo le ha ido? ¿Le veo bien? ¿Qué suerte? La palabra dice, levántate. Porque muchas veces nos sentimos sin futuro, sin esperanza. A mí me ha pasado, a usted no. Aun viendo la gloria de Dios, pasa. Porque va a haber adversidad, va a haber necesidad, va a haber momentos difíciles, va a haber pérdidas, va a haber enfermedad en su vida, en su entorno, en su familia. Y terminamos decaídos, sin ganas de seguir creyendo, sin ganas de seguir orando, pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pensando, ¿por qué? Pero hay un Dios que aun cuando estamos decaídos y el mundo te señala con un dedo, Dios te extiende la mano entera para levantarte. No estamos solos, nos sentimos solos porque caemos en nuestra fe, en nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando venga la situación difícil, la enfermedad, la necesidad, algo adverso, digámosle, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué debo aprender, Señor, de esto? Porque cuando yo le digo a Dios, cuando estoy caído, Señor, ¿por qué? Quiero entender para creer. Pero cuando le digo, Señor, ¿para qué? ¿Qué debo aprender? Estoy aprendiendo para crecer y seguir creyendo. Y hay dos causas por las que muchas veces nos sentimos caídos. La primera, el pecado. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual.
La segunda, tiempos que Dios permite para que seamos transformados. ¿No se ha preguntado usted, pero estoy tratando de hacer todo bien y estoy en un tiempo difícil? Aún ahora, cuando nosotros nos equivocamos, hablamos mal, pensamos mal, ¿qué siente en su corazón? ¿Se contrista? ¿Se siente mal? ¿Hay algo que le dice pide perdón? Y aquí viene el principio de levantarse. Si a Dios nos sacó del pecado, dejar el pecado atrás. ¿Cuál es la mayor razón por la que el pueblo cristiano deja de orar? ¿Usted se ha preguntado por qué yo dejo de orar? ¿Se ha podido contestar? ¿Cansancio? Ya. ¿Qué más? ¿Por qué usted no? Decepción. ¿Qué más? Tristeza. Y cuando nos sentimos así como estamos emocionalmente, caídos. Y mientras menos oramos, más culpables nos sentimos. ¿Se han dado cuenta? Y usted quiere orar y el diablo: no has orado 2 días, no has orado 3 días. Mira tu casa, mira tu vida, mira tu familia, mira tu salud, mira tu economía. Y nos ayuda a seguir cayendo. El diablo todo usa para robar, matar y destruir, pero Dios usa todo para ayudarte, levantarte y fortalecerte. ¿Usted cree que el tiempo difícil ayuda? ¿Usted no cree que el tiempo difícil ayuda? Ajá, ya lo escuché. El tiempo difícil ayuda. El cambio duele. El matar la carne al pecado duele. Aún el dejar de dormir para orar de rodillas duele. Pero hay algo, hermanos, hermanas. Yo no sé qué Dios ha venido viendo, pero hoy le dice: levántate. Si has estado cayendo emocionalmente, levántate. Si has estado cayendo de tu vida de oración, levántate. Si tu corazón está afligido, atribulado, levántate. Si has tenido dificultades, duras pruebas en tu vida, levántate. Porque Dios no te quiere caído, Dios no te quiere caída. Cuando estamos caídos no sabemos ni quiénes somos. Cuando estamos caídos no sabemos ni a dónde vamos a ir. Cuando estamos caídos ni siquiera sabemos qué hacer. Porque son muchas las aflicciones del justo, dice. Pero ¿cuál es la promesa? Pero de todas ellas te librará el Señor. Así que levántate, pueblo. Dios sabe que estás triste porque quizás en tu casa pasó algo. Dios sabe que has pasado por un desierto, o estás empezando a pasar, o has venido ya por mucho tiempo pasando un desierto. Pero ¿sabe dónde Dios se glorifica? En el desierto, en la desesperanza. Dice en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima derramada. Así que cuando usted llora de rodillas en su cuarto, a solas o acompañado, viéndose solo, afligido, oprimido, atormentado, adolorido, frustrado, cansado, decepcionado, Dios siempre va a estar al lado suyo diciéndole:
Porque nos olvidamos y muchas veces decimos: Dios ya no está conmigo porque no le siento. Siempre que usted ora, le siente a Dios. A veces Dios hace silencio. A veces Dios no le muestra nada, no le habla nada, no siente, y usted mismo está ahí. No siento, ¿qué me pasa? No siento a Dios. Estamos orando y no siento a Dios. Estoy buscándole a Dios y ya no le siento, no le encuentro. ¿Qué pasó? Dios me dejó solo. Pero aún en esto debemos ser sabios. Que no porque no sintamos a Dios quiere decir que Dios no está al lado suyo. En la última fila diga amén. Solo última fila. ¿Le vieron? ¿Le sintieron? Solo lo vieron. Usted no le está sintiendo, ¿o sí? No le está viendo, pero oyeron. Y muchas veces Dios está así atrás de nosotros, viéndonos. Que usted no le sienta no quiere decir que usted está solo, porque Dios tiene control de cada detalle, de cada tiempo. No nos movamos por la percepción de que si siento a Dios está conmigo. Si no siento a Dios no está conmigo. Me abandonó, estoy solo, estoy sola. Y el diablo empieza por esa soledad a robarle la fuerza. Mientras usted esté tratando de agradar a Dios, tratando de vivir como justo, buscándole a Dios en oración, no diga que usted está solo. Que usted sienta que está cayendo, acuérdese que en Isaías 61 Dios le dice: levántate, levántate de donde estás. Porque a quién le interesa verle caídos al diablo, no a Dios. A quién le interesa verle caídos a sus enemigos, no a Dios. A quién le interesa verle caídos, quien está dudando y cuestionando su propia fe. Pero usted levántese, usted crea, usted alabe, usted adore. Levántate. Hay un peso en el corazón. Yo no sé qué usted ha visto, qué ha escuchado, qué le han dicho, qué situación, pero hay un peso en el corazón que le está desfalleciendo la fe. Dios sabe su tristeza, Dios sabe su dolor, pero lo que no quiere Dios es que viva con eso dentro de usted, que usted viva caído, porque es fácil engañar al mundo. Es fácil sonreír, es fácil peinarse, pintarse, ir bien peinadito a la iglesia, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está su mente cuando pone su cabeza en su almohada? ¿Tiene la fuerza de Dios en usted? Cuando se levanta en la mañana, Señor, otra vez. Porque aún el gozo de la salvación a veces la perdemos por tanta carga, por tanta adversidad. Pero a Dios no le interesa que usted esté caído, caída. Proverbios 24:16, mis hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Proverbios 24:16. La palabra de Dios nos dice: porque 7 veces cae el ¿qué? Y vuelve ¿a qué? Mas los impíos en el mal. Hermano, hermana, que usted se sienta caído, como dice aquí, aunque 7 veces caiga el justo, va a volver ¿a qué? A levantarse. Y ¿no le parece a usted que si el justo cayó, desfalleció, se angustió, se afligió, se quebrantó, se levanta porque él mismo es fuerte en sí? No, se levanta porque el Espíritu Santo de Dios está sobre usted, sobre el justo, sobre el que quiere agradar a Dios, sobre el que quiere vivir para Dios. El justo, si cae 7 veces se levantará por el poder y la mano de Dios. Pero el problema es cuando nos queremos quedar caídos, aun cuando Dios nos quiere levantar. Si el justo cae 7 veces Dios lo va a levantar. ¿Y por qué no dice que al pecador, al impío, lo va a levantar? ¿O se levantará? Porque ellos están caídos en su pecado y en su maldad. La promesa es para el justo, hermanos, hermanas. Ahora,
Muchas veces no comprendemos el dolor y la tristeza. Muchas veces decimos, Señor, me ha dejado solo. Muchas veces decimos, Señor, ya no puedo más, ya no avanzo más. Pero sabe que en todo tiempo hay propósito. Vamos a ir a Job, mis hermanos, por favor. Job, capítulo 3, versículo 11 a 13. ¿Cuántos conocemos de Job? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién me ayuda leyendo? Amén. Porque no morí yo en la matriz, me expiré al salir del vientre. Porque no me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Amén. Mire lo que dice Job. ¿Por qué cree que Job dijo eso? ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué características describe la Biblia de Job? Amén. Dice la palabra de Dios que Job era un siervo recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero a Job, ¿qué le pasó, hermano? Un día le vino pérdida tras pérdida, dolor tras dolor, aflicción tras aflicción. Perdió los bueyes, perdió los criados, se murieron sus hijos, se derrumbaron sus propiedades. ¿Cómo cree que se sentía Job allí? ¿Danzando, brincando en un pie? ¿Y qué más le vino a Job cuando lo perdió todo? Lepra. Dice la palabra que él estaba sentado entre cenizas, raspándose su piel y su lepra. ¿Con qué? Con un tejo. ¿Cómo cree que Job se sentía? Que aún su misma esposa le diga: Job, maldice a tu Dios y muérete. Y quizás Job no entendía y no comprendía. ¿Qué hizo Job? ¿Cómo oró Job cuando vino la pérdida? Dios dio y Dios quitó. ¿Y qué dice la Biblia? Que en todo esto Job no pecó contra Dios. El momento difícil aún Dios lo permite, sí. El momento adverso Dios lo permite, sí. Job, después de que la familia, Job, después de que su mujer le dijera: maldice a tu Dios y muérete, estaba enfermo, estaba con lepra. Aún sus amigos le vinieron a cuestionar. ¿Qué le dijeron a Job? Quizás pecaste, quizás hiciste malas cosas, algo has de haber hecho. Y ahí aparecen los típicos religiosos: no hay maldición sin causa, y ellos ni siquiera saben qué implica eso. ¿Cuántas veces le han cuestionado? ¿Cuántas veces le han juzgado, le han señalado? Que en vez de levantarle en la fe, le empiezan a hundirle más. ¿Qué ha visto sus ojos de pérdida? ¿Qué ha sentido su corazón de dolor? ¿Cómo se siente su alma? Job solo, sin familia, sin hijos, sin esposa, sin salud, estaba caído. A tal punto, como dice en Job capítulo 3, versículo del 11 al 13. Job 3, versículo del 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre de mi madre?
¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Mire la aflicción de Job. Mire a qué punto estaba él caído en su tristeza, en su dolor. Y Job dice: ¿para qué nací? ¿Para qué salí del vientre de mi madre? ¿Para qué me amamantaron? ¿Para qué me dieron alimento? Porque mejor me hubiese sido para estar en este momento, en esta situación, en este dolor. Mejor me hubiera sido estar muerto. ¿Cuántas veces usted ha sentido que mejor sería dejar esta tierra? ¿Cuántas veces usted ha dicho: mi vida no tiene sentido? Todo me ha ido mal. Todo está difícil. Si Job, un hombre perfecto, recto, íntegro y temeroso de Dios, dijo: ¿por qué habré nacido? ¿Por qué me habrían alimentado? ¿Por qué mejor no estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso? Si usted algún momento no ha pensado o ha sentido eso, amén, gloria a Dios. Pero a los que han sentido y han pasado por algo así, pues Dios conoce su dolor. Y quizás desde esta experiencia ha quedado marcado y ha sentido que no puede levantarse completamente. Pero hoy Dios le dice: levántate, levántate. ¿Cuántas veces pensamos que soltar la fe, soltar, huir del problema, va a venir descanso a su vida? Y por más que le corremos al problema, está allí la situación. Y Dios no quiere que usted huya de su problema. Dios no quiere que usted corra de su situación. Porque ¿sabe cuándo el enemigo va a perder el objetivo de seguir levantándose contra usted? Es porque aunque usted esté con lepra como Job, aunque esté adolorido, aunque esté perdiendo la fe, aunque se sienta abandonado, aunque se sienta solo, cuando usted todavía mantenga la fe y la esperanza en Dios, Dios va a restaurarlo y el diablo ya no va a saber qué hacerlo. El diablo pierde sentido en su vida cuando usted le cree a Dios. El diablo pierde objetivo en su vida cuando usted sabe que de Dios depende su victoria. El diablo pierde potestad y autoridad cuando usted reconoce que cuando el diablo le pone la piedra para que caiga, Dios le extiende la mano para levantarle. Porque si el justo cae 7 veces no se levantará. Dios no le quiere ver caído. Hay proyectos que no se han cumplido, Dios no le quiere ver caído. Hay tiempos que no han cambiado, Dios no le quiere ver caído. Hay situaciones que no están cambiando, Dios no le quiere ver caído, porque eso oprime su fe. Eso hace que usted termine, quizás algún momento, y Dios no lo permita como Job, diciendo: mejor ya no quiero estar en este mundo, mejor ya no quiero, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha tristeza. Pero es porque todavía estamos movidos en un objetivo que en el mundo es muy diferente al propósito de Dios. ¿Por qué cree que Dios permitió que, aparte de lo que dice la palabra, que el diablo le dijo: déjame tocar a tu siervo Job y verás si te maldice en tu propia cara? Porque él de gana no te sirve. Tú le tienes hecho un cerco alrededor de él, de su casa, de sus ganados, de su familia, de sus riquezas. Tú le proteges. Por eso él te sirve, por eso él te adora. Pero si vamos más allá de solo Job, ¿sabe por qué Dios permitió eso en la vida de Job? Cuando vio la mujer de Job que no había platita, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Los hijos, ¿cómo vivían de Job? De pachanga en pachanga, comiendo y bebiendo. Y no amaban a Dios. ¿Y qué les tocó? Ahí te voy, San Pedro. Dios permite muchas veces, y no estoy diciendo que la degeneración de aquí va a perderse, no. Porque hoy hay la gracia y usted tiene la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Pero por medio de este tiempo Dios estaba separando personas que no le amaban a Dios, personas que no estaban en la visión de honrar a Dios. Los hijos de Job amaban la bendición que Dios le daba. La mujer amaba a Job por la bendición que Dios le daba. Muchas veces cuando viene el tiempo en el que usted se ve solo, se ve adolorido, se ve afligido, es Dios limpiando en medio de esas circunstancias personas que saben que van a estorbar para el propósito de Dios. La enfermedad que tenía Job no era porque pecó, sino porque Dios iba a glorificar de esto. Es por eso que en alguna prédica yo les he dicho, hermanos, hermanas, no se resigne a vivir con enfermedad. Renuncie, declárese sano. Porque si Job estaba con lepra, rascándose con un tejo, solo, abandonado, parecía que ni Dios le escuchaba. ¿Y cuántos capítulos pasó hasta que Job se ha restaurado? 42 capítulos solo de la historia de Job. Job verse solo, Job al verse su cuerpo, su piel con lepra, como mendigo, quizás allí con las cenizas en su piel pegada, sin esperanza, sin sentido, estaba caído. Que Dios malo, que Dios indiferente. Pero no importa, si usted no está como Job, siéntase bendecido. Hoy Dios le dice, levántate, fortalécete, tú puedes. Levántate, fortalécete, cree. Vamos a Job 42. Aunque muchas pruebas vengan sobre su vida, aunque mucho dolor venga sobre su vida, aunque mucha pérdida aparente venga sobre su vida, Dios le dice, levántate. Porque el que no sabe qué hacer muchas veces somos nosotros, no Dios. Levántate. Dios sabe qué hacer. Dios le quiere libre, Dios le quiere fuerte, Dios le quiere bendecido. ¿Qué dice Job 42, versículo 10? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no le dejó caído a un justo, Dios no le dejó el dolor a un justo, Dios no le dejó la aflicción a un justo. ¿Cómo dice que terminó? Que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Por un tiempo, dice, será el lloro, mas al amanecer vendrá ¿qué? La alegría, vendrá el gozo, vendrá la restauración. Así como a Job, por más dura la situación, así perdió su familia, perdió su riqueza, perdió su salud, le vino enfermedad. Dice que Dios quitó la aflicción de Job. Y aún de aquellos que le oprimieron, que le menospreciaron, que le condenaron, que le hicieron juicio como sus amigos, dice que Dios, cuando oró por ellos, Jehová quitó la aflicción de Job. ¿Qué personas le están afligiendo a usted? ¿Quiere que Dios le quite su aflicción? ¿Qué tiene que hacer? Orar por ellos. Tremendo, difícil, ¿no es cierto? Pero me oprime y quiere que ore por él. Me hace daño y quiere que ore por él. Dios le va a quitar su aflicción, pero ore por ellos, bendiga su vida, pida que Dios tenga misericordia de él, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Y mire lo que dice el versículo 12. Después que Dios quitó la aflicción de Job cuando oró por los que le condenaron, le juzgaron, le oprimieron, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero.
Si en el primero fue bendecido, en el segundo estado, en el postrer estado, fue doblemente bendecido. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿A cuánto ascendía la primera bendición de Job? En burritos, camellitos y bueyes. No han hecho la tarea. ¿Cuánto sumaban? ¿A cuánto sumaban los 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, los 500 bueyes y las 500 asnas de Job? ¿A cuánto ascendían? $4,5 millones de dólares. Y dice que Dios, después de que Job pasó la tribulación, la enfermedad, el dolor, se quedó solo, le abandonaron, le criticaron, le murmuraron, Dios lo bendijo doblemente. Conforme sea la magnitud de su dolor, va a ser la magnitud de su bendición. Conforme usted ha sido afligido, pues así va a ser su liberación. Conforme usted ha sido quebrantado, pues así va a venir el gozo. Conforme usted ha derramado así lágrimas, pues Dios le va a bendecir. Ahora vamos entendiendo por qué en Isaías 61 dice: levántate. Dios no le dejó caído, pero Job podía haberse quedado caído porque él quería. No porque Dios le va a permitir que se quede caído, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Y si no estamos como Job, ¿usted cree que para Dios es difícil levantarnos, bendecirnos, restaurarnos? No. Dios quitó el dolor, la aflicción, la enfermedad, esa tristeza, ese momento adverso. Dios usó para bendecirle el doble. ¿Cómo se le presentaba a Job Dios? ¿En medio de qué? De un torbellino de fuego. Job no podía hablar con Dios a ese nivel mientras estaba todo bien. Job no podía conocer a Dios mientras estaba todo en bendición. Job quizás no podía acceder a esas dimensiones mientras él estaba así. Job no podía conversar con Dios así mientras estaba con su mujer al lado. Pero hay cosas que Dios va a apartar momentáneamente, le va a permitir atravesar estos momentos para que usted tenga relación con Dios. Amén. Job se ha quedado caído. Y mire lo que dice el versículo 16 y 17. Después de esto vivió Job, ¿cuánto? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y versículo 17. ¿Y cómo murió Job? Aunque querramos o sintamos morir en el dolor, Dios no nos va a dejar, porque tiene que cumplirse su promesa, su palabra sobre nuestras vidas. Job no se murió cuando estaba triste. Job no se murió cuando estaba enfermo. Job no se murió del dolor. Job no se murió de la soledad. Job no se murió de desesperanza. Job se murió viejo y lleno de días, viendo la promesa cumplirse, viendo la restauración cumplirse, viendo la multiplicación de la bendición al doble. Así que si usted está afligido, está caído, caída, pues levántese, porque Dios no le va a dejar morir. Aunque usted sienta morir, Dios no le va a dejar morir. Aunque usted sienta desfallecer, Dios no le va a dejar caído. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le va a levantar. Es por eso que usted está aquí. Aunque no entienda, aunque le duela, aunque ha sido difícil, usted está aquí de pie, buscando a Dios, viendo lo de Dios, oyendo palabra de Dios. Dios quiere que su postrer estado sea el doble de bendecido del que alguna vez usted imaginó. Si usted ha estado enfermo como Job, pues Dios quiere sanarle. Si quizás usted decía, quizás yo no paso de los 60, 70 años, pues usted va a morir vieja y llena de días. Y no dice que murió enfermo, murió bendecido.
Porque dice en la palabra que cuando no podremos correr, caminaremos. Y que cuando no podamos caminar, pues andaremos lentos con un bastón, pero usted se valdrá por usted mismo, porque usted no va a ser carga para nadie, porque usted va a andar de pie, levantado. A su nombre. Job no se la pasó siempre gozando y riendo. Por un tiempo será el lloro, pero por la mañana vendrá el gozo. Y Job no hizo nada, pero fue probado para ser doblemente bendecido. No, pues si es así, mejor ya ni hago la obra, porque si me meto a guerrear con demonios, pues también me van a hacer la guerra. Y Job, el chamuco le pidió proceso sin echar fuera demonios, ¿no es cierto? Ahora, cuando hacemos la obra también vamos a tener batallas. Vamos, mis hermanos, a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 9. ¿Cuántos conocemos de Elías? ¿Quién era este profeta? ¿En qué dimensión o niveles se movía? Elías, ¿qué profeta hacía? ¿Qué poder, qué presencia tenía él? ¿Para qué? Amén. Elías. El domingo le nombramos a él. ¿Qué movía por la oración Elías? Cuando Dios le decía, ora para que nos llueve, ¿qué pasaba? Cuando le dijo, vuelve a orar para que llueva, ¿qué pasaba? ¿A quién se enfrentó? ¿A qué profetas en esa nación pagana se enfrentó Elías? Amén. ¿Cuántos profetas eran? Ellos sí eran plaga. Elías, un siervo de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta usted cómo decía? Y vino palabra de Jehová, ¿no es cierto? Y le vino palabra de Jehová. Elías, un profeta usado por Dios. Aquel profeta que cuando oraba por lluvia, llovía. Aquel profeta que oró por fuego que descienda del cielo, que pasaba, descendía. Y dice en la palabra de Dios que le vino palabra de Jehová a Elías, y que él tenía que establecer un altar para ofrecer un holocausto a Dios, ¿no es cierto? Porque el pueblo estaba entre dos fe, entre Baal y entre Dios. Y ya va recordando qué sacrificio levantó Elías cuando oró que descienda fuego del cielo. Levantó un holocausto, mojó la leña, hizo un surco alrededor del holocausto y echó agua. Y dice que los profetas de Baal invocaban a su Dios con D minúscula a mediodía y nada pasaba. Pero cuando Elías dijo, Señor, confirme que yo soy su siervo, que descienda fuego del cielo, dice que del cielo descendió fuego y consumió el agua que estaba en el piso. Ya recordamos. Y dice que después de esto él mató 450 profetas de Baal y que Reina le empezó a seguir. Jezabel, esa sí era tóxica. Le empezó a perseguir a Elías ¿para qué? Para matarle. Y aquí viene la parte que vamos a meditar. Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, 4 al 9.
que cuando Jezabel empezó a seguirle a Elías porque le dijo: te voy a matar, dice en el versículo 4 que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Un profeta que le hablaba a Dios, un profeta que veía la presencia y el poder de Dios, ¿qué pidió? Nunca vamos a dejar de existir. Y si él, viéndole a Dios, viendo la mano de Dios, viendo descender fuego del cielo por el poder de Dios, ¿qué pidió? Quítame la vida, basta ya, Jehová. Y mire dónde estaba él. ¿Qué dice? Que se fue un día de camino. ¿Por dónde? Por el desierto. Cuando usted se siente en un desierto, es Dios conduciéndole a un encuentro. Y mire lo que dice el versículo 5: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Quién le tocó a Elías? Cuando él pedía ¿qué? Cuando él estuvo ¿en dónde? A ustedes los ángeles le van a ayudar y a servir cuando esté en el desierto, cuando usted no tenga fuerza ninguna, cuando se sienta solo. Allí ángeles de Dios van a venir a servirle. Porque no relata la Biblia que antes de esto, cuando él deseaba morirse, estaba caído en su mente, en su corazón, en su fe. No había ángeles que le servían. Ahora se da cuenta que en el desierto es la gloria de Dios donde se le va a manifestar. Y mire lo que dice el versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Aunque Dios me quiere fortalecer, aunque Dios me quiere levantar, yo decido levantarme o quedarme caído. Porque ya comió y bebió. ¿Y qué dice que volvió a hacer? Volvió a dormirse. Ahora se da cuenta que muchas veces vivimos desconsolados, sin ánimo, sin fuerzas y sentido. No porque Dios no le quiere levantar, es porque somos nosotros. Dios le da bendición, le da promesa, le da visión, le da profecía, le ora, le impone en manos, recibe presencia, comió y bebió, pero se volvió a dormir. Y Dios le dice: levántate. Y mire lo que dice el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate. ¿Y qué? Porque ¿qué? Señor, ya me quiero morir, basta ya, Jehová. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Que le resta qué? Somos inmortales mientras no cumplamos el propósito de Dios. Usted no se va a morir mientras la palabra de Dios no se cumple en usted. Usted no se va a quedar caído a menos que usted quiera, cuando tenga la promesa de Dios. Elías también deseó morirse como Job: basta ya, Señor, mátame, me quiero morir. Y el ángel le dice: come y bebe. Y se volvió a mimir. Y el ángel otra vez: despiértate, perezoso, porque largo camino te resta. ¿Y qué camino cree? Dolor, tristeza, aflicción, no. Dice que Dios le quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Elías tampoco podía dimensionarse y conocerle a Dios y verle a Dios como le vio. Solo cuando estuvo en el desierto, solo cuando estaba caído, solo cuando se sentía desfallecer, solo cuando ya no quería vivir, allí los ángeles le ministraron. Y mire más adelante lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8. Se levantó pues y comió y vivió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿A dónde caminó?
Pero ¿a dónde llegó? Al monte de quién. Amén. 40 días, 40 noches por el sol, desierto, solo. Y mire lo que dice más adelante. Versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué se metió en una cueva Elías? Para esconderse de sus problemas, porque había una Jezabelita que le quería volar la cabeza por hacer la voluntad de Dios. Y vamos a adelantar en función del tiempo. Y mire lo que dice, versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Señor, estoy solo. Señor, se han muerto todos los profetas. Señor, parece que no hay quien me defienda. Señor, parece que solo yo hago la obra. Parece que solo yo oro. Parece que solo yo creo, Señor, pero nada está cambiando. Eso le estaba diciendo Elías. Y mire lo que le dice Dios Todopoderoso, y con esto voy concluyendo. ¿Y qué le dijo Jehová? Versículo 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Solo cuando él quiso morirse, estaba débil, estaba solo, estaba abandonado, estaba caído, empezó a acceder a la gloria de Dios. Y mire lo que dice. Dios le dice: sal fuera. Y vino un poderoso viento, dice, rompía montes y quebraba peñas. Pero esto venía delante de Jehová, porque Jehová no estaba allí. Y Elías no veía esto antes de estar así. ¿Qué más dice? Y tras el viento que vino, y Jehová estaba ahí. Versículo 12. Y tras del terremoto, ¿qué? Pero Jehová estaba ahí. Jehová no estaba ni en el fuego. Y tras del fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, ¿qué hizo? Con su manto salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Hermano, por más dura la situación, por más difícil, por más triste, por más que usted se sienta débil o quiera morir, Dios no le va a dejar morir. Por más que se sienta solo, sola, usted no está sola. Cuando vienen estos tiempos es para que usted tenga un encuentro con Dios. Volviendo a Isaías 61, ¿qué le dijo Dios? Levántate. ¿Y qué? Entonces no es solo de levantarse. Cuando usted se levanta por la mano de Dios y decide creer y decide levantarse, no solo va a estar de pie, sino usted va a resplandecer por el poder de Dios. Porque dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. En medio de su tiniebla ha venido su luz. En medio de su dolor ha venido su luz. Y dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ¿quién? ¿Se acuerda cuando vimos las prédicas? Que allí, cuando usted se siente caído, Dios le dice: levántate. Y no solo levántate, resplandece, sé bendecido, sé libre, sé empoderado, porque ha venido tu luz, tu salvación, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y cuando dice la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, es que Dios va a cambiar las circunstancias. Es que si estaba caído, Dios hoy le quiere levantar. Que si estaba afligido, Dios le quiere consolar. Que si no tenía fuerza para vivir, hoy Dios le va a renovar esas fuerzas. No seamos como un Elías que se esconde en una cueva. Seamos como un Job que quizás dijo: lo más fácil es morir. Dios le quiere levantar. Vamos a orar, mis hermanos.